los sucesos del Superclásico escenificaron de una forma muy brutal, digamos, por la relevancia del partido, por la atención que había puesta en ese partido, por la televisación en vivo de los incidentes, escenificaron todas las variables en las que se manifiesta la violencia en el fútbol y dejaron ver que todos los actores son responsables, los actores del mundo del fútbol, ¿sí? Por un lado, bueno, la barra brava, por el otro lado, los hinchas no barras. Nosotros veíamos que había jugadores de River heridos, se veía que estaban sufriendo realmente, que había 20, 25 mil personas gritando River sos cagón y queriendo desafiar a los mismos jugadores. Digo, eso no lo estaba haciendo la barra brava solamente, lo estaban haciendo hinchas que no eran barras y que condenan la violencia generalmente, ¿no? Desde el discurso por lo menos. Después quedó expuesto el operativo de seguridad también como ineficaz, tanto que tiene que ver con la policía como de efectivos privados que había en la cancha de Boca. Después digo, de los dirigentes tampoco hubo una cuestión clara de suspender el partido, de cambiar un poco el curso de la situación. Y creo que esta vez los que quedaron muy de manifiesto y expuestos fueron los jugadores. Yo creo que todos estábamos esperando que hubiera algún gesto de dignidad, ¿no? En esa hora y media que duró los incidentes, o por lo menos después de los incidentes, y eso nunca pasó. ¿Cuáles son los negocios que maneja la barra brava? Son los más comunes. El estacionamiento, todo lo que tiene que ver con los trapitos alrededor del estadio, ligado al espectáculo futbolístico. Ese negocio está en colaboración con la policía. Digo, no puede existir ese negocio si no existe un conocimiento policial de eso. La reventa de las entradas, la barra brava no las hace sola, la reventa, está en colaboración con dirigentes. La venta de ropa o de ropa deportiva, por ejemplo, que también se hace en colaboración con los dirigentes o los jugadores, etc. Digo, todo esto indica que las barra bravas no generan sus negocios por sí mismas, sino que son actores que están en colaboración o en complicidad con otros actores. La droga yo no te podría decir así, digamos, me parece que va por otro lado. Me parece que hablar de la droga en el mundo del fútbol por ahí tiene que ver con primera forma de violencia que yo te mencionaba antes, grupos que tienen actividades delictivas en otros espacios sociales y tienen su sector de pertenencia en las tribunas. Y el tercer factor en que se manifiesta la violencia es en peleas y combates cotidianos que tienen lugar en espacios de la ciudad o de los barrios. La particularidad de esos combates o de esas peleas, de esa forma en que se manifiesta la violencia, es que no está reflejada en los medios de comunicación la mayoría de las veces. ¿Por qué? Por ser más normal. Se trata de, en su mayoría, grupos de jóvenes que pelean por cuestiones barriales o territoriales ligadas a un equipo. Me refiero a peleas en boliches, en esquinas, puede ser en recitales, en estaciones de tren, muchas veces relacionadas a colegios también. Esa forma de la violencia lo que nos refleja a nosotros es que la violencia en el fútbol, además de tener un componente económico, tiene un componente cultural muy fuerte. Pensar soluciones en términos de resolver el problema de la violencia en el fútbol hay que pensar por dos vías. Por un lado la judicial y por otro lado la cultural. La judicial puede resolver los problemas a corto plazo. La cultural es un trabajo a más largo plazo que tiene que centrarse sobre cómo entendemos la rivalidad en el fútbol argentino.